Quiero contarles, amigos, que en mi tierra hay un sinfín de leyendas e historias que se cuentan de generación en generación. Mi abuelo, que en paz descanse, cuando era joven, fue testigo de múltiples experiencias que, a decir verdad, eran demasiado escalofriantes. Él acostumbraba ir al monte muy lejos de casa, casi llegando a las faldas del volcán Popocatépetl, justo donde le llamaban el Manzanario. Él me contó sobre la aparición de una mujer que se convertía en una espantosa criatura para llevarse a las personas que subían más arriba de las faldas del volcán. A decir verdad, recuerdo que en esos tiempos se oía hablar de algunos señores que ya no regresaban y los daban por perdidos. Mi abuelo era un baúl lleno de sorpresas. A veces me daba miedo ir con él porque no quería que se nos apareciera nada. Pero en otras ocasiones disfrutaba tanto de su presencia, ya que mi abuelo era prácticamente el padre que nunca tuve. Los años pasaron y yo crecí para convertirme en un hombre, pero algo que me preocupaba era que mi abuelo cada vez se veía más cansado, a tal grado de que un día ya no despertó y se quedó dormido para siempre. Sin embargo, lo que me tranquilizó en esos duros momentos era que él se fue a reencontrar con mi abuelita en la otra vida para pasar juntos toda la eternidad. Y es que de verdad, no voy a negar que su ausencia me dolía mucho, siendo que él fue el único cariño de padre que conocí. Crecí con el ejemplo que me inculcó el abuelo. Entre aquella educación estuvo presente el trabajo duro y él trabajaba haciendo carbón. Este oficio era muy demandante en ese tiempo porque dejaba un buen sueldo y de esta manera mi abuelo podía mantenernos. Pero conforme pasaba el tiempo, él me fue enseñando lo indispensable para que un día yo llevara las riendas de la casa y me ocupara de los gastos. Él logró hacer un patrimonio con este oficio y también logró darme un estudio cuando terminé la preparatoria. Después de la muerte del abuelo, decidí irme a la ciudad a vivir. Había estudiado la carrera de contador, pues me gustaban las matemáticas, aunque, en realidad, el abuelo decía que yo era muy bueno, así que él me motivó. Lo dejé solo por un tiempo mientras estudiaba en la ciudad. Sin embargo, cuando él murió, ya no quise regresar, le echaba mucho de menos. Al paso del tiempo me convertí en un hombre viejo. Trabajaba en un centro comercial, llevando las cuentas y la administración en su totalidad. Me iba bien económicamente, con un sueldo decente para poder vivir de manera modesta. Tenía 35 años cuando conocí a una mujer, que al tratarnos durante un tiempo, aceptó ser mi esposa y tuvimos 2 hijos, Víctor e Ismael. Así que como todo matrimonio en la vida, nos tocó una mala racha económica. Me despidieron del empleo por una falsa acusación y al quedarnos sin dinero, decidí regresar a vivir a la casa del abuelo. Pronto, el poco dinero ahorrado se fue agotando y entre la desesperación por no encontrar un trabajo, decidí irme al monte a pensar un poco sobre toda la situación que atravesaba en esos momentos. Quería una señal o un consejo del abuelo, porque aunque ya estaba muerto, sentía que siempre estaba ahí conmigo para escucharme. Mientras caminaba subiendo hasta el Manzanario, un perrito me fue siguiendo. Era criollo de color café, tamaño mediano. Pensé que tenía dueño, pero al ver que me siguió, me di cuenta que no era de nadie y quizás estaba perdido o lo habían abandonado. 2 horas después, llegué justo al lugar que le llamaban el Manzanario. Pero ¿por qué se llamaba así? La verdad que no lo sabía, pero así era conocido ese lugar. Era un espacio amplio con grandes árboles viejos y a los alrededores había barrancos muy hondos. Este espacio mi abuelo lo ocupaba para hacer el carbón. Decía que como era un lugar poco transitado, no le iba a ocasionar problemas quemar la madera para el proceso. Después de echar un vistazo en los alrededores, me quedé sentado en una piedra lisa que aún permanecía intacta.
Estando con la mente ausente por unos minutos, escuché claramente un silbido que sonaba a lo lejos, justo donde estaba un grupo de árboles en fila. Ahí comenzaba una barranca enorme que rodeaba el manzanario, y para llegar hasta ahí teníamos que subir una vereda ancha. Todo prácticamente era un precipicio, pero con una vista hermosa y majestuosa. Justo cuando escuché que alguien silbaba, caminé hasta esos árboles, pero el perro que me acompañaba comenzó a ladrar misteriosamente y me jaloneó de los pantalones. Por un momento pensé que quería morderme, pero al ver que solo impedía que siguiera avanzando, miré el reloj de mi viejo celular y ya casi iba a ocultarse el sol. Así que decidí darme la vuelta y regresar a casa, donde me esperaba mi esposa algo preocupada. El perro se regresó conmigo. Creo que no tenía a nadie en ese mundo y decidí que se quedara con nosotros. A mis hijos les iba a dar mucho gusto, porque anteriormente estaban pidiendo que les dejara tener una mascota. Por azares del destino, esta vez ellos tendrían que cuidar al perrito que le habían puesto por nombre Emilio. Al paso de los días decidí empezar el negocio que llevaba mi abuelo. No tenía opción. El dinero que tenía guardado ya se había agotado y solo alcanzaría para solventar los gastos de una semana. Así que sin marcha atrás, decidí comenzar un miércoles por la mañana. Preparé todo y muy temprano decidí subir hasta las faldas del coloso para comenzar a rascar en la tierra el horno. Antes de seguir con este relato, déjenme decirles que para la elaboración del carbón, mi abuelo cavaba un hoyo en la tierra, más o menos del tamaño de una tumba. Una vez que se tiene el hoyo, se cortan árboles de encino y en trozos se colocan sobre el espacio que ha sido excavado. Después se prende fuego en la madera, cubriéndola con ramas de hierba y al último con tierra. Y bueno, así deben de pasar varios días, donde el fuego quema de manera lenta el encino y al cabo de una semana se va a destapar el hoyo. Continuando con la historia, me fui para el monte llevando conmigo una carretilla, un pico y una pala. No sabía por qué Emilio me seguía todo el tiempo y a todas partes desde que lo llevé a casa. De esta manera, él me acompañó a iniciar con este nuevo trabajo que me iba a permitir seguir solventando a mi familia. Ese día llegamos casi a las 9 de la mañana. Emilio comenzó a correr por todos lados, ladrando por aquí y por allá. Al poner manos a la obra, excavé el hoyo, pero por extrañas razones no avanzaba en profundidad. Rascaba y sacaba la tierra, pero parecía que la tierra incrementaba. Me di cuenta que Emilio estaba algo nervioso, mirando cómo sacaba la tierra con la pala. Después se me pegaba en los pantalones, como queriendo decir algo. Lo miré y le dije que me dejara trabajar, porque ya era casi el mediodía y aún no terminaba de excavar lo suficiente. Dando la 1 de la tarde, tomé la comida que llevé porque ya tenía mucha hambre, así que Emilio degustó conmigo las tortas de milanesa que Amanda me había preparado. Entre aquella comida me vinieron algunos recuerdos, y entre ellos, cuando mi abuelo solía sentarse en la misma piedra para contarme sus historias. Recuerdo que siempre me hablaba de los duendes, porque decía que se llevaba sus huaraches cuando se quedaba dormido. Esa era la principal anécdota paranormal del abuelo. Aunque, en una ocasión me dijo seriamente que había una historia, la más escalofriante que le había pasado, y que algún día me la contaría. Sin embargo, mi abuelo se fue de este mundo sin decirme nada, y honestamente viví con la duda durante mucho tiempo, hasta que logré olvidarlo. Pero en ese momento, el recuerdo se desbloqueó de mi mente, y quise saber cuál era esa historia. Después de 2 horas continué excavando para formar el horno, y cuando al fin miré que iba avanzando, me detuve para echar un vistazo en los árboles que tenía que cortar. Marqué con un gis lo que tenía pensado cortar para el horno, pero justo cuando me dirigía al último árbol, a lo lejos, detrás de un matorral de hierba, miré a una mujer que estaba de espaldas.
Tenía el cabello negro, muy largo que le llegaba hasta la rodilla, y una especie de falda tipo nagua, como las que usaban las abuelitas. El viento comenzó a soplar sacudiendo las hojas de los árboles de manera violenta, haciendo volar un montón de basura que entró a mis ojos. De repente, escuché que Emilio comenzó a aullar como si le doliera algo, y aquella mujer seguía ahí de pie, sin moverse. Intenté hablarle, pero no lograba hacerlo, hasta que Emilio se acercó ladrando, y fue cuando grité: ¿se le ofrece algo? La mujer caminó alejándose sin voltear la cabeza. Siguió hacia enfrente perdiéndose entre los demás árboles que se encontraban en fila, y entonces el viento comenzó a cesar. Pero Emilio seguía aullando sin control. Entonces le grité: «¡Ya basta!», porque aquella mujer me había dejado algo nervioso. Regresé hasta el horno para continuar, pero al ver que ya eran casi las 5 de la tarde, tomé mis cosas y caminé de regreso a mi casa. Bajé lo más rápido posible, y cuando el sol estaba a punto de ocultarse, ya estaba llegando al pueblo. Entonces miré a lo lejos, que el volcán se iluminaba por unas extrañas luces que se movían de un lugar a otro. Al ver esa extraña escena, me quedé por unos minutos observando justo en la puerta de mi casa, hasta que Amanda me interrumpió. «Vaya, qué bueno que ya estás aquí. Pensé que no habías regresado aún», dijo, abriendo la puerta. Esa noche, mientras estaba cenando, no podía olvidar la imagen de aquella mujer extraña que me causó mucho miedo. Conforme pasaban los minutos y la recordaba con su cabello largo, sentí que iba perdiendo el sentido y la vista se me nubló por completo. Después de unos segundos, miré que estaba justo en el manzanario donde hice el horno para el carbón. Sentí que era muy real, porque incluso podía oler hasta las hojas de los árboles. De repente, miré que aquella mujer seguía de espaldas. Después, lentamente comenzó a girar su cuerpo hacia mí. Mantuvo la cabeza agachada, como evitando que le viera el rostro, y de repente comenzó a moverse de un lado para otro. Cuando la mujer se iba acercando hacia mí, escuché la voz de Amanda que gritó: «¡Despierta!». Y al abrir los ojos, estaba ella y mis hijos muy alterados. «¿Qué sucedió?», le pregunté confundido. «Es que de repente te agachaste en la mesa y ya no te moviste. Pensé que te habías desmayado. Dime, ¿qué te pasó?». «No lo sé. Solo comencé a tener una especie de sueño y ya no supe nada cuando cerré los ojos». Emilio estaba todo el tiempo junto a mí. Me miraba con unos ojos brillosos y resplandecientes. Sentí que lo conocía desde hace mucho. Amanda pensó que era inusual el comportamiento del perrito, pero yo le dije que tal vez tenía miedo de ser abandonado una vez más y que yo no tenía problemas por estar con él. Me fui a recostar diciéndoles que estaba bien y que no se preocuparan. Emilio me acompañó hasta mi habitación, se recostó junto a un lado mío. Cuando el perro me estaba acompañando, sentí una presencia familiar que me dio paz y tranquilidad. Era como si alguien me dijera que todo iba a estar bien, o al menos eso creía. A la mañana siguiente me desperté muy temprano. Amanda ya se había levantado para prepararme un desayuno. Podía ver en sus ojos que seguía preocupada por el incidente que pasó por la noche, y aunque le dije que no debía angustiarse, no me dejó en paz hasta que desayunara. «Por favor, amor, quiero que te cuides del sol», me dijo, mientras salía por la puerta esperando a Emilio. Caminamos rumbo a las faldas del Coloso. Esta mañana se encontraba despejado, solo un par de nubes estaban en la punta del volcán, queriendo expandirse hacia los lados. Sentí que la corriente de aire que bajaba estaba mucho más fría como de costumbre, por lo que apresuré el paso para regresar lo más temprano posible. Así que, si terminaba de hacer el horno y poner la madera, ya no tenía que volver hasta dentro de una semana. Confié en que así fuera. Caminé sin detenerme, avanzando por donde iniciaba la vereda junto a los barrancos. Era un paisaje bello, pero al mismo tiempo demasiado peligroso, que a decir verdad, terminaba mareado de la cabeza. Cuando al fin llegué,
Me apresuré a terminar de preparar el horno. Después fui a cortar los árboles que iba a necesitar para quemarlos dentro del hoyo. Cuando ya tenía suficiente madera de encino, comencé a acomodar los trozos para que quedaran apilados. Y en esta última parte, dejé un hueco para prender el fuego desde la parte de abajo y así el calor consumiera poco a poco el encino. Eran exactamente las 5 de la tarde. Ya casi terminaba de preparar el horno, solo me faltaba cubrirlo todo con ramas y hierbas. Pero en esos momentos miré que no tenía lo suficiente para cubrir en su totalidad el espacio. Así que fui hasta donde estaban esos matorrales de hierba para cortar varias ramas. Sin embargo, en ese preciso instante, sentí que alguien me tocó el hombro mientras cortaba con el machete. Al detenerme para voltear la mirada, no había nadie. Solo Emilio miraba directo a mí, meneando la cola como si algo lo asustara. «¿Qué es lo que pasa, amigo?», le pregunté. Pero en cuestión de segundos, comenzó a aullar como cuando dicen que ven al muerto. No puedo mentirles, deseaba salir corriendo de ese lugar. Seguido de ese acontecimiento, escuché un relámpago a lo lejos. Y al correr directo hasta donde se encontraba el horno, levanté la mirada y justo en lo alto del volcán se formaba un cúmulo de nubes que anunciaba un terrible aguacero. Alterado porque no me iba a servir el horno que tanto trabajo me costó hacer, busqué más ramas tratando de cubrirlo para que el agua no entrara a apagar el fuego. Pero esto de nada sirvió, porque en cuestión de segundos, gotas de lluvia comenzaron a caer del cielo, ocasionando fuertes ráfagas de viento. Corrí desesperado hasta donde estaban unas rocas gigantes que parecían una especie de pequeña cueva. Ahí nos refugiamos Emilio y yo. El viento estaba muy helado y ambos teníamos demasiado frío, pero no podía regresar en esas circunstancias, así que esperé un par de horas para que la tormenta cesara. El reloj de mi móvil marcaba las 5:30, ya era muy tarde y la tormenta seguía azotando los campos verdes. Estaba muy preocupado pensando en cómo regresaría a casa, pues si lo hacía con ese torrencial aguacero, corría el riesgo de que un rayo eléctrico me atrapara. Sentí la calidez del pequeño cuerpo de Emilio que puso su cabeza entre mis brazos, me veía como si contemplara mi rostro. De repente le empecé a hablar para agradecerle su compañía. Le decía que siempre iba a estar con nosotros y que no debía preocuparse. Pasaron 3 horas más y el espacio estaba completamente cubierto por el manto de la noche. Me había quedado dormido abrazando a mi perro, pero no podía seguir quedándome allí. En ese momento miré la hora y ya iban a ser las 9 de la noche. Lastimosamente las nubes aún cubrían el cielo y pequeñas gotas de agua seguían cayendo. Pero yo tenía que regresar a mi casa, porque con solo pensar en mi esposa angustiada, no me daban ganas de pasar la noche en ese oscuro lugar. Me levanté acomodando mis cosas, pero Emilio comenzó a menear la cola de manera extraña. Y de repente, miré hacia el pico del coloso una nube medio rojiza que se elevaba muy alto. Seguido de eso, un estruendo se escuchó como si fuera la misma pólvora, y material incandescente comenzó a salir del cráter. Parecían piedras que resbalaban a los lados una y otra vez. Y al ver tan asombroso espectáculo, miré que del cráter se movían unas pequeñas bolas de luces. Venían directo hacia mí. Entonces Emilio comenzó a aullar y a ponerse muy nervioso. Y al ver que esas bolas de luz estaban mucho más cerca, le grité a mi perro que se callara. Los dos nos quedamos quietos, mirando cómo aquellas bolas de luz que parecían como de fuego, pasaron por arriba de nuestras cabezas, casi justo donde estaba el horno de carbón. Me tiré al suelo porque segundos después pasaron otras bolas más. Creo que en total eran como 6 o 7, en realidad no lo recuerdo bien. Emilio se quedó a mi lado mirándome fijamente y claramente escuché la voz de mi abuelo que decía: «Debes irte de aquí». Una chispa de energía sacudió mi cuerpo de los pies a la cabeza
y al mirar hacia el cielo, algo resplandeciente alumbraba la oscura noche. ¿Qué rayos es eso?, pregunté asustado. Emilio movió la cola haciendo pequeños sonidos. Me jalaba el pantalón en sentido contrario, pero cuando al fin pude levantarme del suelo, quise acercarme hasta donde estaba esa luz. «Espérate», le dije al perro, quien parecía estar impidiendo que yo avanzara. Al llegar justo donde estaba una maleza de hierba, ahí me detuve, cuando vi que a la altura del horno estaban unas bolas resplandecientes en el cielo. Estas poco a poco fueron bajando del suelo, y entre esas bolas de lumbre aparecieron unas mujeres quienes permanecieron levitando por unos minutos, luego bajaron hasta el suelo. Miré que tenían el cabello largo que les llegaba hasta las rodillas y usaban unas faldas largas que apenas si podía verles los zapatos. Tampoco podía mirarles sus rostros. La fuerza de la naturaleza comenzó a azotar el alrededor. Para ese momento decidí alejarme con el perro, pero recordé que cerca del horno, justo donde estaba la piedra lisa, había dejado mis pertenencias. A lo lejos podía verla que estaba a un lado de un matorral de hierba. No podía dejarla, pero si me acercaba se iban a dar cuenta. De repente, algo ocurrió que hizo estremecer todo el campo abierto. Escuché el sonido de los búhos que comenzaron a ulular y algunos animales despertaron de su sueño. Las mujeres se quedaron inmóviles en el suelo y en cuestión de segundos, una llama de fuego se prendió misteriosamente. Una vez que ésta se elevó unos 3 metros, comenzaron a moverse girando en un círculo. Se tomaban de las manos, luego se soltaban dando giros con sus cuerpos para quedar de pie, mirando la llama que seguía elevada. Seguido de eso apareció una viejecita con el cabello canoso. Caminó lentamente sosteniéndose con un bastón. Jalaba una cabra negra y en su mano una bolsa se movía como si tuviera un animal. Puso la cabra en el centro junto al fuego. Luego, con una piedra le golpeó fuertemente la cabeza, dejando al animal en el suelo. Después tomó al animal de las patas y con todas sus fuerzas lo lanzó hacia el cielo, donde las llamas de fuego lo atraparon. Las mujeres aplaudían girando en círculo, como si estuviesen danzando al ritmo de una melodía que solo ellas podían escuchar. Pero en esos momentos, la anciana sacó de la bolsa un gato negro. Este quería liberarse de las garras de la mujer, quien le pasó un cuchillo filoso haciendo gritar al animal mientras agonizaba lentamente. De repente, algo ocurrió que me hizo pegar un grito de susto. Entonces las mujeres se detuvieron mirando hacia mí, ya me habían descubierto. Intenté caminar hacia el sentido contrario y llamé a Emilio con voz baja mientras me daba la vuelta. Pero en ese instante, ahí estaba de pie frente a mí, aquella anciana. Las otras mujeres dieron un salto llegando hasta donde me encontraba. Cada una de ellas tenía el rostro horripilante. Estas me miraron con unos ojos resplandecientes y comenzaron a olerme de los pies a la cabeza, y cuando se detuvieron, echaron una carcajada que me puso los pelos de punta. Caí al suelo perdiendo el conocimiento. Cuando desperté, miré que estaba recostado junto a la piedra donde le encantaba sentarse a mi abuelo. Luego vi que había una fogata y allí mismo estaba sentada una hermosa mujer. La mujer comenzó a acariciarme todo el cuerpo y en cuestión de segundos una excitación me atrapó, dejándome llevar por el deseo de estar con ella. No sé qué era lo que estaba sucediendo, pero juro que sentí que era real cuando aquella mujer entregaba su cuerpo a mis deseos. Al final del encuentro ella me sonrió y me dio de beber algo extraño. Después comenzó a reír y yo no pude controlar mis ojos que querían cerrarse. En esos momentos desperté y Emilio estaba ladrando con tanta fuerza que las mujeres comenzaron a elevarse nuevamente al cielo. Se convirtieron en fuego y volaron hacia el cráter del coloso. Al sentirme mareado, claramente vi que la imagen del abuelo se acercó diciéndome:
Tuve que espantarlas. Ahora ya estás a salvo. Y cuando la vista se me aclaró, frente a mí estaba el rostro de Emilio, que sentía en su interior la presencia de mi abuelo. Me levanté de golpe para regresar a mi casa. Cuando llegué eran casi las 2 de la mañana y Amanda estaba sentada en la sala muy angustiada. «Ya llegué, amor», le dije, muy agitado. «Por Dios, ¿en dónde estabas?», me dijo llorando. Esa noche le conté todo lo que había pasado. Pensé en jamás regresar al monte, porque aquello me había impactado tanto que ahora tenía tanto miedo. Sin embargo, eso no fue lo peor, porque a la mañana siguiente tocaron a la puerta unos oficiales con una orden de arresto, donde me acusaban de abuso sexual a una mujer. Cuando me llevaron a las oficinas legales, ahí estaba sentada la misma mujer que vi en mis sueños, con quien tuve intimidad. Me practicaron unos exámenes y efectivamente tenía mis huellas en su cuerpo. La verdad que no lo podía creer. Ella solo me miró con unos ojos resplandecientes que me estremecieron por completo. Y al paso de unas semanas, me condenaron a 15 años de prisión por aquel delito del que se me acusaba. Le juré a mi esposa que era cierto lo que estaba contando, pero ella no me creyó. Nadie creía en mí porque todas las pruebas me condenaban. Así que bueno, no supe quién era esa mujer, no puedo saberlo, porque hoy me encuentro aquí, en esta oscura celda. Y para escribir estas líneas, mi hijo se encargó de compartir esta carta. Pido que me ayuden a descubrir quién era en realidad esa persona y por qué cuando apareció en mis sueños, hoy se hizo una realidad. Y lamentablemente, amigos, todo fue por mirar la danza de las brujas en aquella noche de luna llena, junto a las faldas del volcán.